Génesis 21, desde el verso 1, y vamos a hacer la lectura hasta el verso 8, aunque vamos a estar meditando hasta el verso 21. La palabra de Dios dice: y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y dijo: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado a luz un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Vamos a invocar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos leído tu palabra. Hemos escuchado la lectura de tu palabra bendita, la cual tú nos la diste para darnos vida, para llevarnos a crecer en Cristo, para crecer en santificación y en rectitud, para crecer para tu gloria, para crecer a la imagen de Cristo. Esta palabra bendita que es pan para nuestra alma, alimento para nuestro espíritu, es vida para todo nuestro ser. Por lo tanto te rogamos, Padre, que tú nos enseñes, que nos continúes enseñando y nos lleves a crecer cada vez más para tu gloria. Aquí estamos como hambrientos, deseosos de que tú nos alimentes con tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad y nuestra necesidad del poder de tu Espíritu para poder comprenderla. Por eso te pedimos, oh Dios, que nos des de tu Espíritu, que bendigas al expositor, que bendigas a los que escuchan y que nos lleves a crecer en el conocimiento de Cristo. Amén. Mis hermanos, el capítulo 21 de Génesis es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. ¿Por qué razón? Bueno, desde el punto de vista de la historia de la redención, hemos visto Génesis 12, Génesis 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que Dios en su relación pactual con Abraham le ha dado una promesa especial. ¿Cuál fue? Que le iba a dar una simiente, un hijo a través de Sara, del cual vendría una nación que iba a ser una nación santa. Y parecía que este tema de esa promesa, del cumplimiento de esa simiente que nacería, se atrasaba. Cada vez pasaban los años, pasaban años y nada que se cumplía. Y entonces cuando uno llega al capítulo 21, vemos cómo por fin se cumple esa promesa que había dado Dios. Y durante todo ese tiempo, aunque la fe del patriarca y la fe de Sara pasaron por ciertas dificultades, sí, incluso estrategias carnales con el fin de hacerla cumplir. A pesar de todo eso, la Biblia resalta que Abraham y Sara se mantuvieron en la fe, esperando el cumplimiento de la promesa, mostrándonos esto, que la fe de Abraham y Sara fue una fe magnífica. Esto es tal así que Pablo en Romanos capítulo 4, verso 17 al 25, dijo esto de
Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios a quien creyó, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni el amortecimiento de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Antes fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por causa de él fue escrito que le fue imputado, sino también por causa de nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Creo que esta es la mejor exposición cristiana de Génesis capítulo 21. Pero este capítulo también es muy importante en la Biblia desde el punto de vista teológico. Cuando usted lee Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos expone de una forma profusa y profunda la doctrina de la salvación, donde él nos explica la doctrina de la justificación, la santificación, la glorificación. Él allí nos dice por qué razón todos los miembros del Israel étnico no son salvos. ¿Por qué todos no forman parte del pueblo elegido? ¿Por qué no todos los descendientes judíos forman parte de los que han sido resucitados por el Espíritu Santo para una vida nueva y plena? Y entonces, ¿por qué? Porque Pablo allí nos dice, usando este capítulo, que no todos los descendientes en la carne de Abraham realmente han sido elegidos para salvación. Y es interesante ver que Pablo acude a un versículo de este capítulo, el versículo 12, para argumentar teológicamente por qué no todos los descendientes en la carne de Abraham son elegidos. Y el versículo 12 dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y es el texto que usa el apóstol. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, Dios nunca tuvo la intención de que todos los descendientes de Abraham heredaran las promesas de Dios, sino que hubo una elección dentro del pueblo elegido. Por decirlo, hay una elección dentro de la elección. En Isaac te será llamada descendencia. Y algo más, el apóstol Pablo utiliza a Génesis 21 para ilustrar la esclavitud de los que pretenden obedecer la ley de Moisés como un medio de justificación. Y él utiliza lo que pasa aquí cuando Sara y Abraham despiden a la esclava y despiden a Ismael como una evidencia de que Dios rechaza todo aquello que es producto de las obras de la carne. Recuerden, Ismael fue el resultado de los planes de Sara, no de los planes de Dios. Por lo tanto, Ismael fue un hijo de los planes carnales. Y Pablo dice esto en Gálatas capítulo 4. Es decir,
Lo que proviene de la carne no hereda las promesas de Dios, pero lo que es resultado de la gracia o la promesa, eso sí recibe las promesas que ha hecho Dios. Y entonces Pablo usa Génesis 21 para señalar que la salvación no es por obras humanas, que la salvación es por la gracia, por lo que Cristo hizo a favor de su pueblo, como él dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y finalmente, este capítulo es importante desde una perspectiva ética. ¿Por qué razón? Moisés aquí nos cuenta el destete de Isaac, pero también es el destete de Abraham. Dios está destetándolo de sus dos niños. Dios lo está destetando de Isaac y Dios lo desteta completamente de Ismael. ¿Con qué fin? Con el fin de prepararlo para el acto supremo de la fe obediente que está en el capítulo 22. ¿Recuerdan? Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, ese fue el acto supremo de la fe de este hombre. Y entonces Dios está arrancando ídolos del corazón de Abraham. Recuerden que en el capítulo 20 Dios le arrancó un ídolo, su esposa y su propio pellejo, ¿verdad? Si recuerdan el complot de la hermana, cómo ellos llegan a un acuerdo cuando salen de Ur, que cuando ellos se vieran en cierto peligro, él iba a usar la hermosura de la esposa para que no le fueran a hacer nada y antes le hicieran bien. Bueno, eso era un complot de la carne. Eso era un ídolo del corazón y Dios entonces trató con este hombre y Dios le sigue arrancando más ídolos y uno era su hijo Ismael. Uno era su hijo Ismael. Y cuando Sara le pide que despida al muchacho, el anciano patriarca se angustió mucho. Pero Dios está preparándolo para el acto supremo de la fe. ¿Por qué razón? Si Dios le pide, sacrifica a tu único, que en ese caso no era único, sino sacrifica a uno de tus dos niños, aunque bueno, sacrificar a un hijo no debe ser algo muy sencillo, pero por lo menos él tendría algo en lo que refugiarse. Voy a sacrificar a Isaac, pero me queda mi primogénito. Y en este capítulo Dios le quita a su primogénito para que cuando le pide el acto supremo de la fe obediente, que es sacrificar a Isaac, él no tenga nada, absolutamente nada, en lo cual refugiarse. Y es que Dios en ocasiones nos quita, bueno, Dios siempre nos quita aquellas cosas que se convierten en ídolo para nuestras vidas. Hoy vamos a estar viendo Isaac e Ismael en el plan de redención. Y nos vamos a concentrar en las dos narraciones principales. Una es el nacimiento de Isaac, el cumplimiento de la promesa, y otro es el destete o el despido o la expulsión de Ismael. Así que vamos a concentrarnos en el primer aspecto, el nacimiento de Isaac, el cumplimiento de la promesa. Y leo nuevamente versos 1 al 8.
Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y dijo: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado a luz un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Deseo que nos concentremos en los 2 primeros versículos. Creo que son claves y son como una autobiografía de los altibajos de la fe. Y de una forma particular, estos versículos resaltan la fidelidad de Dios, que Dios cumple sus promesas y que con frecuencia nosotros buscamos por nuestros propios esfuerzos hacer que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, pero las promesas de Dios se cumplirán cuando Dios lo haya establecido, en el tiempo que Dios lo ha establecido. Y 3 veces en estos versículos, en estos 2, Moisés resalta la fidelidad de Dios en cumplirle su promesa a Sara. Miren versículo 1, parte A. Y visitó Jehová a Sara como había dicho. ¿Cuándo lo dijo Dios? Hacían años, pero un año antes Dios le había dicho eso: te visitaré y tendrás un hijo. Y ella se rió, y se rió de desconfianza. Pero miren lo que el texto dice: como lo había dicho. Dios es fiel a lo que dice. Ninguna palabra de nuestro Dios caerá a tierra. Luego, en el versículo 1, en la parte B, e hizo Jehová con Sara como había dicho. ¿Quién? Él. No como Sara quiso, porque ella quiso y ella dijo cosas y Abraham le obedeció y no les fue bien. No es como ella dijo, es como Dios había hablado. Dios es fiel. Y miren en el versículo 2. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. No es en nuestro tiempo. Ellos quisieron adelantarse en el tiempo. Tal vez 12, 13, cuando a la esposa se le ocurrió un maravilloso plan: vamos a adelantar los planes de Dios. Y no, ese fue el resultado de la carne. La promesa de Dios se cumplió en el tiempo que Dios había dicho. Dios tiene precisión en el gobierno del tiempo, en el gobierno de las cosas. Dios nunca llega tarde, jamás. Miren, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el cual Cristo le dijo a la iglesia: de la misma forma que ven que me voy, vendré? 2000 años. Y a veces, cuando no nos está yendo bien en esta tierra y los sufrimientos nos embargan y vemos el crecimiento de la maldad, nos desesperamos. Cristo ven ya, y hay que pedirle que venga, pero Él vendrá no en el tiempo que tú quieras, Él vendrá en el tiempo establecido por Dios. Pero Él dijo que vendrá, y vendrá. Y vendrá en su tiempo. Dios es fiel y ese es el cimiento de la vida cristiana. Si perdemos la confianza en la fidelidad de Dios, lo hemos perdido todo. Y Moisés nos dice entonces que un hombre de 100 años y una anciana de 90 años tienen un hijo.
Aquí no solamente vemos la fidelidad de Dios, vemos el poder de Dios. Y es que Dios se especializa en lo imposible. Dios deja que tú hagas lo que es posible. Y tú crees que eso es el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero no, luego Dios te sorprende mostrándote que Él se especializa en hacer lo que pareciera imposible. Y entonces que un hombre de 100 años y una anciana de 90 años se regocijen criando a un niño propio, nacido del vientre de esta anciana, eso es algo increíble. Por esa razón, Dios le dijo que al niño le pusieran el nombre de Isaac, que significa risa, deleite. Deleite en Dios, el que hace reír, porque todo aquel que se enterara y que los viera, los dos ancianos criando a un bebé, una anciana de 90 años, recuperando la fuerza para alimentar con su pecho a un niño, eso es algo increíble. Y todo aquel que viera esto entonces se gozaba con estos ancianos padres, y más porque ella no había podido darle un niño a su esposo. Fue un niño amado. Bueno, y esto iba a ser un gozo para Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: yo sé que Él guardará mi camino y le enseñará a sus hijos y a los hijos después de él a que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Es decir, Abraham estaba listo para ser un excelente padre, cumpliendo con su rol de instructor espiritual, y por fin se podía dar, porque Dios le había dado un hijo por medio de la esposa, a través de la cual vendría esa simiente. Y que él fue un padre excelente se deja ver en que a los 8 días circuncida al niño. Y lo circuncidó porque esto fue lo que Dios le mandó en el pacto que hizo con él. Y lo circuncidó porque él tomó en serio su rol como pastor de su casa, instructor de su niño, que no dejó solamente en manos de su madre la responsabilidad de instruir al niño, sino que él decidió tomar el control y no siguió por los tiempos contemporáneos en los cuales los padres dejan que las madres sean las únicas que críen a los niños. Y entonces él saca tiempo, lo circuncida como Dios le manda en el pacto. Nuestros hermanos paidobautistas, es decir, que bautizan niños, toman este texto para reafirmar que todo padre cristiano debe circuncidar a su niño recién nacido, pero que hoy día no se practica la circuncisión, sino que Cristo cambió la circuncisión por el bautismo, y entonces que los niños deben ser bautizados cuando nacen, porque eso forma parte de la responsabilidad de los padres. Pero ya hemos visto que la circuncisión era algo relacionado con el pacto antiguo, un pacto nacional, un pacto con una etnia, y que todos los niños que nacieran dentro de esa etnia entonces iban a ser circuncidados como miembros del pueblo de ese pacto. Pero ya hemos explicado que el bautismo nada tiene que ver con la circuncisión. Una vez que Cristo viene y establece el nuevo pacto, entonces este pacto se entra no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento espiritual. Y que si hay alguna correlación entre la circuncisión y el bautismo, es que a esos que nacen de nuevo en Cristo se les bautiza como una identificación con este pacto
en Cristo. Y entonces, cuando Sara, dichosa, se ríe ya no de incredulidad. Si recuerdan que ella se rió de incredulidad, aquí se ríe de gozo, compone uno de los primeros himnos que se compusieron en la historia del pueblo de Dios. Una poesía, versos 6 al 7. Este es un cántico y ella dice: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado a luz hijos en su vejez. Un hijo en su vejez. Este cántico de Sara, cuando vamos a Lucas en los primeros capítulos, ¿no se les parece en algo con otro cántico que hace una madre bienaventurada? Sí. María, cuando canta el Magnificat. Sí, cuando ella canta ese himno en respuesta a la salutación de Elizabeth. Dicen los expertos que muchas expresiones que usa María están muy relacionadas con el cántico de Sara en griego, en la versión griega del Antiguo Testamento, lo cual evidenciaría que María había meditado en la vida de Sara, como vamos a estar meditando con las damas dentro de no mucho tiempo. Y hay una conexión más que se las voy a mostrar. Dice en el verso 8: y creció el niño. En el Nuevo Testamento, donde encontramos una conexión, ya que en el griego del Nuevo Testamento se usa la misma expresión que se menciona aquí en la versión griega. Lucas mismo, hablándonos del niño Cristo, él nos dice que el niño Jesús crecía en sabiduría y estatura delante de Dios y de los hombres, y usa la misma expresión griega. Y entonces aquí la Biblia, el Espíritu Santo, nos da una similitud entre la simiente de Abraham, Isaac, y la simiente de la mujer, entre la simiente de Sara y la simiente de María, que es Cristo Jesús. En segunda instancia, quiero que observemos la expulsión de Ismael. La expulsión de Ismael. Aquí hay una narración de gozo para los padres, pero hay una narración de tristeza, por lo menos para Abraham. Versos 9 al 21 dicen: y vio Sara el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Y dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esa sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Y esta palabra pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba, y faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, alejándose como a un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho,
Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo de tu mano, porque haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y estaba Dios con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Isaac se destetó, fue destetado. Por lo general, para ese tiempo, el destete era a los 3 o 5 años aproximadamente. Se consideraba que entre más tiempo fuera amamantado, más fuerte iban a crecer. Creo que hoy día también se considera eso, solo que las damas ya no tienen tiempo para amamantarlo por tantos días, ¿verdad? Bueno, y entonces en el día de la celebración del destete lo celebraban. Bueno, ya no me parece extraño porque hoy día celebran todo, ¿no? Para esa época se celebraba el destete, y entonces Sara se da cuenta de algo. Ismael, que debería tener más o menos 16 o 17, este joven adolescente se ríe, pero no la risa de la fe, no la risa piadosa que provocaba aquel cuyo nombre es risa, sino una risa pecaminosa, una risa burlesca, una risa de desdén, revelando así la condición de incredulidad de este niño. Este joven permanecía incrédulo, estaba despreciando al hijo de la promesa. Si él hubiese creído en Dios, tendría una estima muy alta por su pequeño hermano, pero no, se burlaba de él. Y haciendo conexiones, ¿qué nos hace recordar esto en el Nuevo Testamento? A Cristo Jesús, la verdadera simiente de la mujer. Sus hermanos, cuando estaban en estado de incredulidad, se burlaban de él y decían: está fuera de sí. Y luego sus congéneres, sus coterráneos judíos, se burlaban de él incluso cuando estaba en la cruz, y le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y lo despreciaban. Burlarse de Cristo es una muestra de profunda incredulidad. Ismael está mostrando aquí su incredulidad cuando se burla del hijo de la promesa, porque él tuvo que conocer lo que su padre le enseñaba, las cosas que le dijo Dios respecto a Ismael. Y entonces Sara, que Primera de Pedro la pone como ejemplo de mujer sujeta, cuando se da cuenta de esto, entiende que ya era tiempo de que su esposo tomara una decisión con base en el plan revelado de Dios. Abraham era el patriarca, pero el patriarcado bíblico no es como muchos creen. Su esposa no era una esposa subyugada. Su esposa no era una esposa que no podía opinar en nada. Y Sara tenía su personalidad, como vamos a estar viendo en la lección que le vamos a dar a las damas de la gracia. Sara tenía su personalidad. Y Sara va donde su esposo y con respeto le dice: amor mío, ¿qué te está pasando? Bueno, aquí yo voy a parafrasear. ¿Qué te está pasando? ¿Acaso no recuerdas lo que Dios dijo?
que la promesa vendría por medio del hijo de la promesa, y ese hijo es Isaac? ¿Por qué aún tienes a tu hijo con la esclava, incrédulo, a través del cual Dios dijo que no vendría la promesa? ¿Por qué aún lo tienes contigo? Si lo tienes contigo, siendo él el primogénito, heredará todos tus bienes y heredará esta tierra, pero la palabra de Dios contigo ha sido clara. Amado mío, recuerda Génesis 17, versos 18 al 21. Esto pasó mucho tiempo antes. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Este era el deseo de un padre que amaba a su hijo primogénito. En ese tiempo, en la cultura, el hijo primogénito era el receptor del amor más grande y de los bienes más grandes del padre. Y Abraham está adaptándose a la cultura, no está adaptándose a la voluntad revelada de Dios. Ojalá Ismael viva delante de ti, oh Señor, que él sea el receptor de tus bendiciones, que él sea el hijo de la promesa. Es lo que él quiere decirle. Y respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré y lo haré fructificar y multiplicar en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, pero yo estableceré mi pacto no con el que tú quieres, es con el hijo de la promesa, con Isaac, el que te dará a luz Sara el año que viene por este tiempo. Esto nos muestra que aún los hombres más santos pueden enceguecerse en algunos asuntos espirituales por causa de los afectos carnales. Pero Dios siempre va a usar a una Sara que lo despertará, lo sacudará, va a sacudirlo y lo motivará para hacer la voluntad de Dios. Pero que Abraham era un buen patriarca bíblico se deja ver en que cuando él escucha las palabras serias de Sara, pero respetuosa, primera de Pedro dice que ella le llamaba Señor, y ella se convierte en madre de todas las esposas que son sujetas a sus esposos. Pero cuando tenía que reprenderlo y exhortarlo, lo hacía con respeto. Una buena esposa aconseja a su esposo y lo sacude. Bueno, no me refiero a que lo coja y no, pero lo despierta cuando ve que está durmiendo espiritualmente. Y un patriarca piadoso hace lo que hizo Abraham. No le dijo: oh mujer, hija de Eva, rebelde como ella, ¿quién te crees tú para que vengas a darme instrucciones a mí? No, él fue al trono de la gracia. Fue a la Biblia que existía para ese tiempo, que era escuchar la voz de Dios. Y le presentó ante Dios esto que lo angustiaba mucho. Él amaba a su hijo, y entonces Dios le dice: haz todo lo que Sara te diga respecto a este tema, porque ella ha entendido mi voluntad, ya sea por un interés personal como madre de Isaac, no sé, pero ella sí entendió la voluntad de Dios, y Dios dice: haz todo lo que ella te dijere. Y no tuvo que ser
fácil para este hombre. Pero que este es un hombre, era un hombre de fe, se deja ver en que él obedeció a Dios. Despidió con tristeza a la sierva y a su hijo. Y su hijo casi que se muere de sed. Pero nadie muere antes del día establecido por Dios. Y Dios muchas veces hace eso con su pueblo. Nos deja en el desierto, agonizantes. Ya no podemos ni hablar porque estamos resecos en la piel. Oh Señor, este es el último día, pero si Dios no ha determinado que es el último día, hará que aparezca un pozo de agua, te revitalizará, crecerás y vas a ser una gran nación. Esto fue lo que pasó con Ismael. Y esto es toda la historia que nos cuenta Génesis 21. Si se dieron cuenta, empecé haciendo conexiones en la introducción. Cómo este capítulo se convierte en un eje central en las explicaciones doctrinales de Pablo. Pero, ¿en qué sentido? ¿Cuál era la enseñanza que le deseaba dar Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés cuando escribe esto? Recuerden que Moisés escribe esto para el pueblo de Israel que va caminando por el desierto rumbo a Canaán. Bueno, algo que Dios quiere mostrarles es que ellos precisamente forman parte del pueblo de la promesa. Ellos son descendientes en la carne de Isaac, de aquel a quien Dios escogió para confirmar el pacto. Pero eso implicaba muchas responsabilidades, y una era vivir conforme al legado de su ancestro Abraham. Abraham recibió las promesas por medio de la fe. Este pueblo debía andar por fe y no por vista. Actuar conforme a la promesa y no por la carne. Pero el pueblo de Israel no hizo caso. La mayor parte del pueblo no vivió por la fe, sino por las obras, no por la esperanza, sino por su carnalidad. Y esa fue la razón por la cual Dios los abandonó y solo dejó un remanente santo, el cual creyó en la verdadera promesa, que era ¿quién? Cristo Jesús. Y aquellos de entre los descendientes étnicos de Isaac que creyeron en la promesa que es Cristo, ya fuera en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ellos y solo ellos son el remanente escogido por gracia y fueron unidos al pueblo elegido por gracia de entre todo el mundo, es decir, fueron unidos a la iglesia. Por lo tanto, nosotros somos los verdaderos descendientes por la fe de Abraham y de Isaac, porque hemos creído en la verdadera simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Mis hermanos, hay muchas lecciones que esta historia trae para nuestras vidas. Lecciones para nuestra fe, lecciones para cuando hay dudas, lecciones para cuando vemos que los planes de Dios o lo que Dios nos ha prometido como que no lo estamos viendo ya. Y una de las principales lecciones es esta: la fidelidad de Dios es el sustento o columna principal de nuestra vida cristiana. ¿No te has sentido en ocasiones como que no estás viendo grandes avances en tu vida cristiana y te mantienes en lucha constante contra el pecado?
y que tienes que estar pendiente para mortificar constantemente esto, y como que dices, oh Dios, ¿cuándo voy a ver en mi vida esa victoria plena y que voy a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que soy? Hermano, confía en la fidelidad de Dios y desarrolla una fe obediente. Desarrolla una fe obediente. Recordemos la historia del pueblo étnico que descendió de Abraham, de Isaac. Ellos no creyeron en la promesa. Confiaron en que como eran de la misma sangre, eso era suficiente. Y no, este no es un asunto de sangre o de carne, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Esto no es por voluntad de varón, no, esto es por una obra del Espíritu Santo, regenerándonos y dándonos la fe para mantener puesta la mirada siempre en la verdadera simiente, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y no te desesperes cuando el mundo se burle de ti. Ismael se burló de Isaac. Los ismaelitas se burlaron del pueblo de Israel. Los incrédulos se burlaron de Cristo. Los incrédulos se burlarán de ti. Bendita historia. El problema es que los incrédulos no se rieran de ti. Allí sí algo estaría mal. Allí algo indicaría tu cristianismo y tu vida cristiana tiene un problema serio. Se parece tanto al mundo que el mundo se goza contigo. Y Cristo dijo, el mundo me ha odiado a mí, por lo tanto el mundo os odiará. Y si el mundo se burla de nosotros, dice Cristo en el Sermón del Monte, consideraos dichosos, porque eso mismo pasó con los profetas. Amigo, ¿de quién eres descendiente tú? ¿De Ismael o de Isaac? ¿De la promesa o de la carne? ¿En qué confías tú? ¿En tus obras de justicia o en la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús? Amigo, no sigas por esa senda, porque te va a ir muy mal. Y un día te presentarás delante del juez de toda la tierra, y todas las obras en las que confías, Dios las quemará y te quemará a ti en el infierno. Ven a Cristo Jesús y Él te salvará. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Y gracias por estas grandes lecciones espirituales que nos estás dando por medio de la historia de Abraham y Sara. Escúlpelas en nuestra vida, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.